al fondo. Ustedes han escuchado por algunos años eso del fondo y la forma. El fondo tiene que ver con los elementos del impuesto. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Cuando tengamos algún crédito fiscal donde la autoridad analizó, interpretó, determinó incorrectamente alguna contribución que tenga que ver con los elementos del impuesto o alguna interpretación indebida con referencia a los elementos del impuesto, entonces el contribuyente cabe la posibilidad de que se pueda ir a un juicio contencioso administrativo de resolución exclusivo de fondo. ¿Conviene o no conviene? Bueno, aquí es como que el SAT te da como la carnadita, cuando van a pescar, ¿verdad? Te da ahí el pescadito, pero adentro del pescadito está el anzuelo. Entonces, convendrá, pues en algunos casos. Nosotros tuvimos un cliente aquí en la firma que se le inició una revisión electrónica con fundamento en el 42, fracción novena, ¿ok? Se abre la primera puerta, pero la determinación pues no rebasó el monto, las sumas. Y aquí, en ese caso, sí valdría la pena agotarlo. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la determinación del impuesto. El SAT hizo una determinación donde indebidamente, pues, interpretó uno de los elementos del impuesto y no se daba la causación para efectos del SAT, y ahí sí vale la pena, pero son casos específicos. O sea, no es la generalidad. La generalidad, ¿cuál es? Pues, normalmente el abogado, quien lleva la defensa, pues hace valer conceptos de forma y de fondo, que el visitador no se identificó en el momento procesal oportuno, que el citatorio está mal confeccionado, que las actas parciales no se levantaron con las formalidades que establece el Código Fiscal, que la orden de visita domiciliaria contiene estos vicios, que la última acta parcial, que el acta final. Eso es lo que normalmente hace el abogado defensor en una demanda, en un juicio contencioso administrativo. Hace valer conceptos de forma y de fondo en cuanto al cálculo, determinación. Pero si nos vamos solamente a puros, a este juicio de resolución exclusiva de fondo, solamente voy a poder hacer valer cuestiones de fondo en cuanto a la determinación de los impuestos, ¿no? Algunos de los elementos. Te da la facilidad, obviamente, de no garantizar el crédito fiscal con respecto a la garantía del interés fiscal. Por eso les digo, se vuelve así como que algo tentador para irse al juicio de resolución exclusiva de fondo. Si tú sabes que tienes un asunto donde tiene que ver con cosas de fondo, pues puedes agotar el juicio. Pero si tú dices, no tengo mucho de fondo, tengo que ponerle forma, pues no lo agotes. Por eso les digo, hay que evaluar cada caso en específico y ver si es recomendable agotarlo o no. En honor a la verdad, hasta este momento de que nació este tipo de juicio, hay que recordar que esta reforma fue en enero de 2017, estamos en febrero de 2021, ya han pasado 4 años, y en honor a la verdad, nosotros como firma no hemos presentado ningún juicio de resolución exclusiva de fondo porque no se ha presentado el caso donde amerite presentarlo. Si lo hubiera, pues ya lo hubiésemos presentado, pero hasta este momento no hay ningún caso donde yo diga, pues sí me conviene irme, porque hay que evaluar, ¿verdad? Hay que evaluar si verdaderamente lo puedo hacer, ¿no? Entonces, aquí una de las particularidades de este tipo de juicio es que se va a ventilar una parte oral. Hay una fijación de la litis dentro de los 20 días a la contestación de la demanda. Dentro de esos 20 litis, ¿qué creen? Esa fijación de la litis se desahogará de forma oral. Entonces ya vamos a tener que la oralidad como principio de los juicios, pues ya con esa partecita, ya podemos decir que la oralidad en los juicios en México, pues ya no solamente es de la materia penal,
con la reforma de junio de 2008, en el que se nos dieron 8 años como transición para que entrara en vigor en toda la República Mexicana en el año 2016. Entonces ya tenemos en México juicios penales orales, civiles, familiares, mercantiles, laborales y fiscales. Es decir, la oralidad llegó para quedarse en las diferentes materias. Pero ahí está, va a haber una fijación de la litis dentro de los 20 días a la contestación a la demanda. ¿Cómo se desahogará? De forma oral. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Estamos en la 4, vamos a pasar a la 5. Entonces, ahí tenemos a manera de resumen los tipos de juicio que tenemos. En la vía sumaria, para créditos que no rebasen los 775,807, créditos por cuantía menores, vamos a ponerlo así, que no son muy representativos, que no violan el derecho humano de acceso a la justicia. No solamente la materia fiscal es exclusivo este tipo de juicios, sino tenemos en varias materias juicios sumarios. ¿Qué significa sumarios? Pues que se acortan plazos, se reducen términos. Pues, ¿para qué? Pues ustedes saben que la carga de repente en los órganos jurisdiccionales, pues se cargan de expedientes. Entonces lo que necesitan es desahogar. Por esto también nacen pues los mecanismos alternativos de solución de controversias, que finalmente el 17 constitucional en su 5º párrafo lo contempla como una forma de dirimir o solucionar conflictos, precisamente para no congestionar el aparato, ¿verdad?, que imparte justicia a los órganos jurisdiccionales, irse por una vía alterna donde no tengan que ir a un proceso y solucionar aquellos conflictos donde no haya necesidad de crear un expediente más, que finalmente lo que hace es una carga, pues, de trabajo, y finalmente, pues, lo que se está retrasando es la impartición de justicia. Por eso es que se crean estos mecanismos de los juicios en la vía sumaria, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, es interesante esta modalidad. El juicio en la vía tradicional, que sigue siendo en papel, en línea, que es optativo, y aquí voy a compartir con ustedes unos acuerdos que son recientes, y bueno, nada más hacía manera de antecedente, como una especie de recordatorio, cultura jurídica, un breviario jurídico. Ustedes recordarán, los que tenemos algunos años más, pues tenemos algunos antecedentes. Siempre lo digo a manera pues, de broma, pero con mucha verdad. Pues, por ejemplo, tenemos colegas que van egresando de la carrera, tendrán quizás 22, 23, 24, 25 años. Obviamente, pues le tocó un determinado tiempo, le tocó una época diferente a los que tenemos, por ejemplo, alrededor de 40 años, y también a los que tienen alrededor de 60 años. Son generaciones diferentes. Entonces, los que acaban de egresar de la carrera, pues ellos ya tomaron clases con buzón tributario. Ellos son de buzón tributario para acá. Ellos son de contabilidad electrónica para acá. De revisiones electrónicas. O sea, de alguna manera les tocó eso. Los FDIs, los timbrados, o sea, eso vieron, bueno, quiero pensar que con eso ya crecieron en la facultad, a diferencia de muchos que conocemos todavía aquellos formatos de las declaraciones de clientes y proveedores, donde estaban aquellos formatos 42, ¿no?, que había que llenar esa bendita declaración de 50 principales clientes, 50 principales proveedores, y si te equivocabas así como que, híjole, volvía el corrector. O sea, si los muchachos nos escuchan hablar de eso, para ellos es como una leyenda urbana, ¿no? Para ellos es como una leyenda urbana, o el formato 1D, ¿no?, de pago provisional. O les digo a veces a algunos alumnos, para los que crecieron, por ejemplo, con el 5 de ley del IVA, 5D, que habla de que el pago del impuesto al valor agregado, del IVA, la determinación es mensual. Le digo, no siempre fue mensual, fue trimestral en su momento, y no solo trimestral, sino que ustedes recordarán que en algunos años, allá por el 2002 todavía, el IVA se provisionaba
¿Se acuerdan? Y trimestralmente, pero muchos de generaciones más para acá, pues ya crecieron con que el IVA es pago mensual, determinación mensual, la causación es mensual y es en base a flujos de efectivo, pero no siempre fue, y los ajustes semestrales, sí, claro. Entonces, exactamente. Entonces, vemos que cada generación es diferente. Entonces, los chavos, pues obviamente que su generación pues creció con el iPad, el iPhone, el Bluetooth, o sea, no, habemos quienes todavía ocupamos la máquina eléctrica, la máquina de escribir para llenar nuestros formatos, y eso es como leyenda urbana para muchos. Entonces, esa lámina se trata de esto. Por ejemplo, la ley que regula el juicio, sí, muy bien, así es, Sergio, así es. Esta lámina precisamente es como un breviario nada más jurídico, en el sentido que la ley que regula el juicio contencioso administrativo, pues es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Esa ley se publicó el 1 de diciembre de 2005, entró en vigor el 1 de enero de 2006, la última reforma fue del 27 de enero de 2017, que tiene que ver precisamente con el tema del juicio de resolución exclusiva de fondo. Ese día se modificó esa ley y se modificó también el Código Fiscal. Aclaro, no estoy diciendo que el Código Fiscal haya sido la última modificación. Lo que estoy tratando de decir es que también ese mismo día se modifica el Código Fiscal, porque también en Código Fiscal tenemos un recurso de revocación exclusivo de fondo, con las mismas características que el juicio contencioso. Solamente se van a hacer valer conceptos que tengan o son relativos a los elementos del impuesto. Pero nada más lo puse aquí como una especie de recordatorio, porque antes, este es un breviario jurídico, ustedes van a encontrar tesis aisladas o jurisprudencias, ya sea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o del Poder Judicial de la Federación, donde hacen mención a un artículo 238 de Código Fiscal relativo al tipo de nulidad. Y van a decir, pero si el Código Fiscal nada más llega hasta el 202, ahora con lo de los esquemas reportables, antes llegaba hasta el 196. Entonces decían, pues, ¿de qué código me hablan? Porque el Código Fiscal llega al 196 y hay tesis que hablan del artículo 238 de Código Fiscal. Bueno, pues tiene que ver con un poquito de historia. Hay que hacer una interpretación histórica ahí a veces de algunos criterios o de algunas normas, porque en su momento pues fue legislación, fue normatividad vigente. Obviamente pues ya quedó esa parte eliminada de código, se crea una nueva ley, pero antes todo el procedimiento estaba en Código Fiscal. Así como de repente usted va a un criterio de la octava época del Poder Judicial de la Federación y se encuentra uno con una tercera sala y dice, espérate, pero no que se supone que tenemos dos salas nada más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, pero en esos años, en esa época, pues teníamos tercera sala y cuarta sala. Hubo una reforma en 1994, iniciamos y tenemos lo que actualmente conocemos. Con eso inicia precisamente la novena época del Poder Judicial de la Federación, con dos salas, una primera sala y una segunda sala de la Suprema Corte, y pues en la 10ª época, pues es la que estamos, ¿no? Que fueron con motivo de las reformas de junio de 2011, en materia pues de impartición de justicia, que siempre se los digo a mis alumnos, alumno que no conozca la reforma de junio de 2011, de estudiante de Derecho, pues tiene que regresarse, porque es una reforma que fue un antes y un después. Todo lo que trajo, cambiamos de un control concentrado a un control difuso y otros temas que son bastante relevantes, pues para los que nos dedicamos a la materia jurídica, mayormente, que son los que están obligados. Y bueno, y estamos ahora pues en el umbral o en presencia con ese proyecto que se escucha, ¿verdad?, de reformas al Poder Judicial, que hay quienes dicen que cuando se den esas reformas, pues estaríamos dando inicio pues a una 11ª época. Es interesante los temas jurídicos, pero bueno, vamos a continuar